A ustedes les sale medicina interna. Y dentro de la medicina interna, anoche ya se ha creado la parte de manifestaciones cardinales. Miren, acá está manifestaciones cardinales y presentación de las enfermedades, cosa que esto es nuevo para nosotros. Y aquí están los subtemas, alteración de líquidos electrolitos. Están igual acá ya las clases, ¿ok? Si quieren volver a repasar, lo mismo de alcalosa acidosis, eczema, lo mismo, hemorragia digestivo, lo mismo y diarrea. Por ejemplo, ahora los siguientes temas, ¿dónde está? Acá debería aparecer una pestañita, 2, acá está. Ahí en la parte de abajo, la parte 2, está ictericia, distensión abdominal, fiebre y fiebre de origen desconocido, que son temas nuevos. Estos no los hemos visto, entonces vamos a acelerar, vamos a subir la cantidad de horas de estudio. Entonces hoy vamos a ver los temas nuevos de la parte de medicina interna, ¿ok? Con calma y con mucha profundidad y con el objetivo de que podamos retroalimentar el mayor conocimiento en cuanto a medicina interna. Dentro de toda la bibliografía, de todos los temas, medicina interna tiene mucho contenido a comparación de otras especialidades médicas. Entonces yo creo que va a ser un gran diferenciador para que ustedes puedan repasar. Miren, ictericia ya está con simulacro. Miren, ya le hemos subido el banco de preguntas para que ustedes lo puedan repasar dentro de la plataforma. Hemos tenido algunos inconvenientes. Algunos se les han bloqueado la plataforma o han salido del curso porque estaban usando con un usuario y contraseña dos o más personas. Entonces, la inteligencia artificial que tiene la plataforma identifica rápido en cuanto a los IPs, las tendencias que ingresan, etcétera. Entonces, hay una cantidad para poder resolver. Entonces, nada más tengan cuidado para no entorpecer todo su proceso de preparación, ¿ok? Bueno, entonces, con ese preámbulo vamos a repasar, ver el tema de ictericia, que es un tema nuevo en base a la bibliografía que es medicina interna de Harrison. Entonces, esta etapa final, lo que menos tenemos es tiempo. Entonces debemos optimizar, estudiar con la mejor estrategia posible. Estudian, resuelvan banco de preguntas de la plataforma. Estudian, resuelvan banco de preguntas. Y si algún concepto no se entiende, flashcard, ya sea digital o en sus cuadernos o en sus apuntes, ¿ok? Los que ya están desde abril o desde el año pasado con nosotros ya tienen más experiencia en cuanto a resolver simulacros de examen, ¿ok? Entonces, de este tema de ictericia, acidosis alcalosa, de los primeros temas de medicina interna, manifestaciones cardinales, ya mañana les voy a enviar los links o también de quizzes para poder retroalimentar, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, a mayor cantidad de preguntas falladas, mayor posibilidad de poder retroalimentar, ¿ok? Muy bien, entonces comencemos con este caso clínico de medicina interna. Digamos que nosotros estamos en el consultorio, ¿ok? De la clínica del hospital y nos llega un paciente cuyo motivo de consulta es la ictericia, ¿no? Dice, doctora, doctor, ictericia, le cuento que mis ojos se están volviendo amarillos, ¿no? Y ustedes le preguntaremos desde cuándo están sus ojos amarillos, ¿no? Es que desde que he nacido, desde que yo tengo memoria, o recién estos últimos días se han vuelto amarillos mis ojos, etcétera, ¿ok? Entonces, el motivo de consulta es ictericia. Para este contexto de ictericia, yo necesito saber con qué otros signos o síntomas están acompañados, ¿no? ¿Con qué otros signos y síntomas están acompañados? Para que yo pueda ver qué enfermedades pudiera ser. ¿Qué enfermedad? Entonces el paciente viene. Miren, este caso es un varón de 22 años de edad, es estudiante de medicina, 22 debe estar como en tercer año, cuarto año. Acude porque notó que sus ojos están amarillos después de una semana de exámenes. Ok, aquí hay un gatillo. Ok, el gatillo acá es el estrés académico. Los que ya tienen en los simulacros ya sacaron más de 90 puntos, 95, es normal que tengan ansiedad, que se preocupen, porque cuanto más conocimiento tienes, mayor es el estrés académico, ¿ok? El estrés es bueno hasta cierto punto, porque te presiona,
pero también cuando si no haces ejercicio, no haces deporte o no meditas o no duermes bien, puede llevarte a trastornos de ansiedad, ¿ok? Donde ya la parte psiquiatra te puede ayudar. Pero clave es dormir bien y hacer ejercicio en estas últimas semanas para el examen de la RESI, ¿ok? Si estás trabajando o estás haciendo otra actividad, te sugiero que lo dejes porque este es el examen del médico, el más importante de nuestras vidas, ¿ok? Ah, bueno, ahora, después de esto, ¿no? El paciente tiene ictericia. La bilirrubina indirecta, ¿no? La bilirrubina indirecta se podrá encontrar en la orina, primer dato, ¿ok? Porque no tiene coluria. Los antecedentes son normales, no toma fármacos y el examen físico normal, salvo la ictericia en las escleras, ¿ok? Entonces, cuando un paciente te llega al hospital, a la clínica, a tu consultorio médico, ¿qué exámenes complementarios le pedirías? Resonancia, anticuerpos antimitocondriales, anticuerpos antimembrana basal. ¿Qué estudios le pedirías? Ok, anótenlos en el chat, por favor. 30 segundos. ¿Qué examen complementario le pedirías y qué enfermedad pudiera tratarse este caso clínico que exacerba con el estrés? Muy bien, a ver, veamos, ¿qué le han pedido? Una bilirrubinas, ok, un laboratorio completo, todo el perfil hepático, ¿verdad? Todo el perfil hepático, excelente. ¿Qué más? Ahí dicen que es un síndrome de Gilbert, ok, muy buen diagnóstico. Gilbert, el laboratorio, ¿y cómo el Gilbert no es, el diagnóstico no es clínico, ¿no? Tenemos que pedir varios laboratorios y ese aparte es descartar. A ver, una ecografía de dónde, pero de tiroides. Una ecografía de tiroides, muy bien, Ada Ismael, ¿no? Ecografía hepatobiliar, pues, ¿no ve? Tienen que ser bien explícitos, les van a tronar si no hacen la red unos. Hemograma completo, ok, muy bien. Cecilia, perfil hepático, excelente. Ego, hepatograma, ok, muy bien. Niveles de uridín difosfato gluteril transferasa, muy bien, Rolando, es muy buen nivel, pero en la práctica diaria no la medimos. O sea, no vas que al laboratorio y le dices, mírame esta enzima, pero para ver la actividad está muy bien. Excelente, muy bien. Entonces, todos estos niveles debemos de solicitar en cuanto a los laboratorios, ¿ok? Entonces, veamos el laboratorio, a ver. Correlaciona. Lo primero que nosotros tenemos que ver en cuanto llega el paciente, solicitamos laboratorios, es ver la correlación clínica y laboratorial, porque puede ser que el laboratorio esté normal y sea un error, sea un falso positivo o un falso negativo. Aquí correlaciona, miren, 3.5. Y hay un dato bien importante, ¿desde qué punto de corte, cuánto de bilirrubina ya puede evidenciarse en las escleras? ¿No? Clásica pregunta de cuarto año de medicina, de quinto año del internado y para el examen de la RESI. Clásica pregunta. Y la bilirrubina total está 3.5, la directa 0.4, entonces asumimos
que el predominio de esta hiperbilirrubinemia, que el predominio es no conjugada, ¿no es cierto? O la indirecta. Es una hiperbilirrubinemia a predominio de la indirecta que exacerba con el estrés, ¿ok? Entonces, todos los que mencionaron Gilbert, excelente, felicidades doctores, muy buen nivel académico. Y miren, las transaminasas están normales, es decir, no hay hepatitis, no hay un patrón hepatocelular. La fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa igual están normales, es decir, descartamos que sea un problema obstructivo. La hemoglobina 14, perfecto, no hay anemia, que estemos sospechando una anemia hemolítica, porque miren, los reticulocitos son normales, es decir, no es prehepático. ¿Ok? Esta hiperbilirrubinemia indirecta. Entonces, descartamos anemia hemolítica. ¿Están de acuerdo? Porque si hubiera anemia hemolítica, tendría anemia, aumento de reticulocitos, disminución de la aptoglobina. ¿No es cierto? Eso ya lo vieron en la parte de hematología. Si quieren volver a repasar, entren a la plataforma y resuelven el banco de preguntas. Y el test de Coombs es negativo. ¿Para qué solicitamos test de Coombs? Para descartar o si hay un problema hemolítico. Entonces, miren, acá con la parte prehepática, es decir, en la parte de hemólisis, descartamos un problema obstructivo, descartamos solo por laboratorio y hay una hiperbilirrubinemia a predominio de la indirecta. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Perfecto. Hay una hiperbilirrubinemia a predominio de la indirecta. Lo que tenemos que saber es cuál es la causa más frecuente de hiperbilirrubinemia indirecta. ¿Qué opinan, doctores? ¿Cuál es la causa de hiperbilirrubinemia indirecta, la más frecuente? Pueden escribir en el chat, a ver, alguien por ahí, Kliger-Najar tipo 2, no, eso no es tan frecuente. Excelente, Carla, excelente, Fernando, son parte del curso. Excelente, muy bien, la hemólisis, ¿ok? La hemólisis. Entonces, yo antes de llegar al Gilbert, yo tengo que descartar anemia hemolítica. Tengo que descartar. ¿Cómo descarto? Hemoglobina, ¿no? Test de Coombs directo, indirecto, reticulocitos y aptoglobina y la lactato deshidrogenasa, LDH, todo lo que vieron en anemias en la parte de hematología. Muy bien, doctores, excelente, muy buen análisis. Entonces, en base a este laboratorio, la clínica que tenemos, más el laboratorio que nos dice que es una hiperbilirrubinemia predominio de la indirecta y que desencadena con el estrés, ¿qué pudiera ser? ¿Una hemólisis autoinmune? No. ¿Por qué? Porque tenemos niveles de hemoglobinas normales, hay normal los reticulocitos. A estas alturas, pues ya tienen que dominar que es un reticulocito, ¿no? Es un glóbulo rojo inmaduro, un glóbulo rojo joven, ¿no? Es un reticulocito. Entonces, si la fábrica está bien, la médula ósea, y está hemolizando en la parte periférica por fisiopatología, tiene que compensar, aumentar la síntesis de reticulocitos y por lo tanto, en una anemia hemolítica se esperaría encontrar aumento de reticulocitos. Entonces, en nuestro caso clínico, tiene unos reticulocitos normales. Por lo tanto, no podemos sospechar en una anemia hemolítica. ¿Qué opinan de una hepatitis viral aguda? No, porque las transaminasas están normales. No, están normales, entonces descartamos. ¿Qué opinan del síndrome de Dubin-Johnson? El síndrome de Dubin-Johnson, doctores, es una hiperbilirrubinemia mixta a predominio de la directa o a predominio de la indirecta. Todos los que ya van a ir a postular una especialidad que solo tiene un puesto o dos puestos, estos detalles tienen que dominarlos. Estamos retroalimentando. Muy bien, excelente Evelyn Robert, excelente, muy bien doctores. Es una hiperbilirrubinemia predominio de la directa, síndrome de Dubin-Johnson, excelente, muy bien. Entonces en este caso no cuadra porque la hiperbilirrubinemia en nuestro caso clínico es la predominio de la indirecta, ¿vale? Muy bien. Gilbert, ¿qué es lo que más se acerca, no? Es una hiperbilirrubinemia a predominio de la indirecta y que se desencadena por estrés, porque hay una disminución de la función de una enzima importante en todo el metabolismo de la bilirrubina. Excelente. Obstrucción biliar parcial, nada que ver de obstrucción, porque no es una hiperbilirrubinemia predominio de la directa, ¿no es cierto? Entonces, con una buena base yo puedo ir respondiendo las preguntas. Muy bien. Entonces, eso nos llega a la consulta y vamos a retroalimentar. ¿Qué es la ictericia? Esto lo sabe un estudiante de medicina de primer año, segundo año, ¿no? No es nada más que la coloración amarillenta de piel y mucosas. Fácil, ¿ok? ¿Por qué está la coloración amarillenta? Porque hay un
depósito de bilirrubina sérica en la piel y mucosas. Por ejemplo, en la parte de la esclera es rico en elastina, ¿no? En una matriz extracelular importante. Entonces, la elastina, como es como gelatina, tiene la capacidad de poder captar esa bilirrubina. Por eso ahí se nota la ictericia. Y esta es posible pregunta de examen, algo de memoria. A nivel laboratorial, ¿cuánto tiene que estar para que el paciente tenga ictericia? ¿Ok? Entonces, en base a nuestro libro de Harrison, puede ser que en otra bibliografía encuentren otros puntos de corte. En este caso, un paciente que tiene ictericia, yo ya debo de pensar que tiene mayor o igual a 3 miligramos de decilitro de bilirrubina sérica. ¿Ok? Esto es posible pregunta de examen. Ahora, otro diagnóstico diferencial es que el paciente esté amarillo, pero no sea por una hiperbilirrubinemia, sino sea por una carotenodermia. ¿Y qué es eso? Es cuando una persona consume muchos frutas, mandarina, naranja, zanahoria, verduras, entonces pueda tener una coloración relativamente amarillenta. Pero ¿cuál es la diferencia de estos? De que no tiñe las escleras. Es el primer dato clínico en cuanto a diagnóstico diferencial de las carotenodermias. Bueno, entonces, en medicina interna, ¿qué tenemos que saber? Recuerda, si el paciente tiene ictericia, sobre todo en las escleras, hay una hiperbilirrubinemia. Si hay hiperbilirrubinemia, nosotros tenemos que preguntar cuál es la causa de la hiperbilirrubinemia. Lo facilito como médico general es que yo tengo que pedir laboratorios y tengo que ver a qué predominio es, a la indirecta, a la directa, ¿no? ¿Y cuál creen, doctores, que es la causa más frecuente de hiperbilirrubinemia en nuestro medio? ¿Será a la indirecta o directa? Yo creo debe ser hiperbilirrubinemia a predominio de la directa, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la causa más frecuente? Un síndrome ictérico obstructivo. Yo creo es lo más frecuente. Lo han visto en cirugía, lo han visto en la parte privada, en la parte pública y pues todos los que hemos visto pacientes con ictericia. Creo que esto es lo más facilito, ¿no ve? Eso no entra tanto en el examen. El examen entra algunas cuestiones más rebuscadas. Entonces, cuando un paciente llega con ictericia, nosotros tenemos que saber esta ictericia, ¿de dónde es? ¿Es por hemoli, es decir, prehepático? ¿Es por falta de captación, por falta de metabolismo o es un proceso obstructivo? Eso yo tengo que preguntarme desde el punto de vista para el examen de la RECI. ¿Qué es lo que está fallando? Entonces, el libro de Harrison recalca un concepto, es realizar el diagnóstico diferencial entre la ictericia versus la carotenodermia. Diagnóstico diferencial. La ictericia afecta a las escleróticas, tiene un color amarillo homogéneo y la causa de la ictericia es la hiperbilirrubinemia, ¿ok? A diferencia de la carotenodermia, esta no afecta a las escleróticas y estos pigmentos, estos carotenos en realidad se encuentran en las calabazas, en las zanahorias y otros y causa un exceso de carotenos. Pero también la carotenodermia no siempre es fisiológica y esto es posible pregunta de examen. También pueden estar asociados a 3 patologías para el examen: diabetes, hipotiroidismo y anorexia. Ahora, uno que les gusta preguntar, ¿no? En conceptos muy detallistas. Por ejemplo, ¿qué fármacos, qué medicamentos ocasionan coloración amarillenta? Tres principalmente. La quinacrina, el sunitinib y el sorafenib. ¿Ok? Por lo menos eso debemos destacar, resaltar del libro de medicina interna de Harrison. ¿Ok? Entonces, un paciente que nos llega con ictericia y aparte tiene la orina oscura, miren, aquí, nosotros vamos a combinar la ictericia con varios otros datos semiológicos para que nos lleve a un diagnóstico, a una enfermedad y el tratamiento. Pero cuando el paciente nos llega histérico
y tiene la orina oscura, eso es hiperbilirrubinemia a predominio de la directa. Porque recuerden, la directa es hidrosoluble, se puede eliminar por la orina. Entonces, ahí lo primero que nosotros debemos descartar es una patología hepatobiliar. ¿Ok? Hepatobiliar. El primer concepto que hemos aprendido en pregrado cuando éramos estudiantes es que la bilirrubina indirecta no pasa por la orina, no es hidrosoluble. Bueno, primer dato semiológico. ¿Qué más? Entonces, miren esta imagen alucinante. Cuando un paciente te llega con ictericia, nosotros tenemos que pensar, ¿por qué es la ictericia? ¿Es por la hemólisis? ¿Hay un error Doctor, en la... ¿puede volver a la imagen anterior? ¿Se puede? No le Claro, entendí. claro, claro. Esta. ¿O cuál? ¿La previa? Sí, 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 no, esa, no, la siguiente, la de la orina. Mm. Claro. El paciente viene color amarillo y la orina es oscura, es decir, tiene mucho bilirrubina o tiene alta concentración de bilirrubina directa, entonces es patología hepatobiliar. ¿Ok? Ahí necesitamos pedirle fosfatasa alcalina, gamma glutamil transpeptidasa y una ecografía hepatobiliopancreática o una ecografía de rastro abdominal. ¿Ok? Yo creo que todos los médicos sabemos hacer una ecografía básica de abdomen. Si no lo sabes, es bueno que te prepares y aprendas algo. Bueno, ok. Entonces, un paciente llega con ictericia y nosotros vemos por qué es la ictericia. Es hemólisis, falta de captación, de aquí entra muchos, ¿no ve? Aquí entra el Gilbert, aquí entra el Kliger-Najar, ¿no? Si es un problema de conjugación, esto les encanta preguntar, doctores. En Argentina, en Brasil, México, Estados Unidos, Europa, esto les encanta preguntar. El Gilbert, el Krieger-Naja, el Dubin-Johnson y Rotor. 4 síndromes que tienes que dominar. 4 síndromes. ¿Cuáles son? Gilbert, Krieger-Najar, el 1, el 2, Dubin-Johnson y el síndrome de Rotor. 4. Esto, lo mismo, estos 4 síndromes, lo vas a ver en pediatría, que la próxima semana ya tienen clase de pediatría, ¿no? Nos van a acompañar 2 o 3 pediatras, de los cuales son subespecialistas, así que tienen que aprovechar. Además de esto, nosotros cuando el paciente viene con ictericia y vemos las bilirrubinas, nosotros nos preguntamos, ¿es a predominio de la indirecta o es a predominio de la directa? Porque gracias a estas dos vamos a diferenciar, nos va a ayudar de dónde es. Por eso allí en el libro de Harrison refiere que este es el ADN el del diagnóstico para ver cuál es la causa de la hiperbilirrubinemia. Ahora, un concepto básico es recordar la fisiología y la bioquímica de la síntesis y el metabolismo de la bilirrubina. Si quieren acá, igual me interrumpen. La clave es que nosotros tengamos buena base, buenos cimientos y podamos construir conocimiento a partir de esto. Nosotros sabemos que en la sangre tenemos unas células llamadas los famosos glóbulos rojos o hematíes, eritrocito, como tú quieras llamarlo, cuánto mide, cómo mide, etcétera, parte de fisiología básica. Este glóbulo rojo tiene un componente que se denomina la hemoglobina. Eso lo saben, saben cuándo es el punto de corte de eritrocitosis, anemia para el varón, anemia para la mujer y todo el contexto de anemias en hematología que lo vieron con el hematólogo. Esta hemoglobina, cuando el glóbulo rojo cumple su vida, 120 días, no es que fallece, un porcentaje fallece en el plasma, ¿no? En el torrente sanguíneo, pero la mayoría de estos glóbulos rojos van al cementerio. ¿Cuál es el cementerio? El bazo, ¿no es cierto? El vaso. Dentro de este vaso hay muchas células del sistema fagocítico mononuclear, que es las células reticuloendoteliales, que es parte del sistema inmunológico, parte de que limpia las células desechas dentro del sistema inmunológico, ¿no es cierto? Entonces el glóbulo rojo llega al vaso y en el vaso está las células reticuloendoteliales y los fagocita, ¿no? Se los come porque ya están viejitos estos glóbulos rojos, expresan unos receptores para que se los puedan fagocitar. Dentro de este glóbulo rojo hay una hemoglobina que transporta oxígeno, toda la fisiología básica, y cuando llega el tiempo de vida se rompe en dos,
en una parte hemo y en otra parte globina. La globina no es nada más que son aminoácidos que se los pueden volver a reutilizarlos. ¿Ok? Y el grupo hemo, este grupo hemo acá que ven de color rojo, se convierte en biliverdina, en algo verde. Por eso cuando hay un golpe, se rompen glóbulos rojos o parte del miocito y la mioglobina, la hemoglobina se rompe y se convierte en biliverdina, verde, por eso se hace morado, ¿no ven? Verde, ¿ok? Ahora, cuando se convierte este hemo en biliverdina, libera hierro y libera monóxido de carbono. Doctores, ¿cómo que doctor en nuestro cuerpo tenemos monóxido de carbono? Claro que sí, el grupo hemo libera hierro y monóxido de carbono. Este proceso bioquímico lo realiza gracias a una enzima que puede ser posible pregunta de examen, sobre todo en ciencias básicas, que es la hemooxigenasa. La hemooxigenasa es la enzima que la convierte en este proceso. Esta biliverdina, de la biliverdina, se convierte en bilirrubina no conjugada o indirecta, gracias a una enzima denominada la biliverdina reductasa. Todas estas enzimas están como banco de preguntas en nuestra plataforma y lo igual los vamos a ir resolviendo. Entonces llegamos hasta acá, a la bilirrubina indirecta, ¿ok? Esta bilirrubina indirecta, doctores, es liposoluble. No se puede transportar en el plasma, no se puede. Se tiene que unir a una proteína denominada la albúmina. Esta albúmina es la que dice, vente bilirrubina indirecta, te voy a llevar a que te vuelvas hidrosoluble, ¿ok? Antes de entrar a la parte bonita del hepatocito, vamos a repetir lo que dice Harrison. Miren, cada día dice que se produce 4 miligramos por kilogramo de bilirrubina. Si una persona mide unos 70 y pesa aproximadamente 70 kilogramos, ¿cuánta bilirrubina al día produce? Calculemos, pues, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver 4. ¿Cuánto le sale, doctores? 4 por 70, como unos 280 miligramos, ¿no? Al día en una persona normal. 280 miligramos al día produce mucha cantidad, ¿no? O sea, imagínate los glóbulos rojos. Entonces, esta bilirrubina dice que del 80 al 85% vienen de los eritrocitos. Perfecto. Entonces, lo vamos a resaltar con rojo. Del 80 al 85. Estos datos, doctores, de 4 miligramos, el 80 al 85%, ¿qué tienen que hacer? Flashcard. ¿Por qué? Porque el cerebro le cuesta aprender esos números, le cuesta. Entonces hay que hacer repetir, repetir para evitar la curva del olvido. Ahora, dice que de un 20 a un 15% viene de la médula ósea y de la degradación de otras hemoproteínas. ¿Cuáles son las otras hemoproteínas? La mioglobina y los citocromos, como el P450, que tiene mucha interacción con la warfarina y otros medicamentos por metabolismo hepático, especialmente por los citocromos P450. ¿Ok? Entonces, esos porcentajes. Doctor, ¿nos pueden preguntar estos porcentajes? Claro que sí. Las autoridades tienen toda la tuición de podernos preguntar. Ahora, ¿es relevante, es importante como médico? Ya depende, por ejemplo, para un hematólogo, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Entonces, eso hace difícil al examen, ¿no? Porque es mucho contenido, mucho conocimiento. Y solo quieres resumir, ver los videos, leer los resúmenes sin hacer banco de preguntas, etcétera, pues no te va a ir tan bien, así que tengas mucha suerte. Entonces, ¿cuáles son los pasos esenciales? ¿No? La formación del macrófago en el vaso, la fagocita, la hemooxigenasa abre al grupo hemo y este produce en biliverdina, ¿no? Al convertirse en biliverdina también libera hierro y monóxido de carbono. Y la biliverdina reductasa la convierte en biliverdina en bilirrubina no conjugada. Hasta aquí todo claro, no hay mucha ciencia, simplemente recordar las enzimas, porque cuando falla una enzima, crea una enfermedad. Falla una enzima, se crea una enfermedad. Entonces vamos a ir desde lo más frecuente a lo infrecuente, porque también hay docentes medio boludos
que preguntan macanas, ¿no ve? Te pueden preguntar, no sé, decir, ¿cuántos hidrogeniones se libera en la reducción, en la biliverdina reductasa? Macanas a veces preguntan igual, también existen ese tipo de docentes, ¿ok? Se supone que el contenido de un médico tiene que preguntar para que se pueda aplicar en la parte práctica y medir, ¿no? ¿Qué tanto conocimiento tiene para entrar a la residencia médica, ¿no? Porque la residencia es sobre todo más práctica, aparte de la parte teórica. Muy bien, hasta acá todo excelente entonces, la bilirrubina no conjugada. Ahora, en resumen, esta bilirrubina no conjugada se tiene que convertir en bilirrubina conjugada o directa, porque esta bilirrubina indirecta, recuerden, es liposoluble. Ustedes imagínense que en la parte externa de esta bilirrubina es hidrófoba, agua, fobia al agua, no se puede unir. Y al centro tienen puentes de hidrógeno que están bien fuertes y no se la puede. Entonces, a esta bilirrubina se tiene que incorporar algo hidrofílico, como el ácido glucurónico, para que se envuelva hidrofílico. Vamos a ver en las siguientes imágenes. Esta imagen, por ejemplo, es que el glóbulo rojo llega al vaso, ¿no? Muere el glóbulo rojo y el sistema retículo endotelial del vaso se lo fagocita al glóbulo rojo viejito, ¿no es cierto? Entonces libera el grupo hemo se convierte en biliverdina, color verde, y además de hierro, monóxido de carbono, 3 cosas. Y la biliverdina reductasa lo reduce y lo convierte en bilirrubina no conjugada. Hasta ahí excelente, esto pasa en el bazo principalmente. Esta bilirrubina indirecta que está de color amarillo se une a la albúmina, por eso en esta imagen lo sacaron a su Uber, el que lo transporta. Esta albúmina lo lleva al hígado para que se pueda volver hidrosoluble. Por eso acá nos dan unas reglas de oro. La bilirrubina no conjugada es liposoluble, por lo tanto no filtra por el riñón y no aparece por la orina. Cuando la orina es colúrica por hiperbilirrubinemia, es por bilirrubina conjugada. Espero que esté claro ahí. Esta imagen es clave, doctores. Clave. Háganle un screen, imprímanlo y péguenlo en su resumen. ¿Ok? Miren esta parte. Entonces, esta bilirrubina indirecta que está con la albúmina transportada llega al hígado. Este hígado tiene los hepatocitos. Y claramente, dice Harrison, no hay un receptor especial. Dicen receptores de ligandinas asociados a ligandinas. Entonces, este receptor capta la bilirrubina. Como esta bilirrubina es liposoluble, como el aceite, se puede escapar. Entonces ahí interviene una proteína, lo voy a pintar de color verde, esto es pregunta en nuestro simulacro del curso VIP. Hay una proteína importante que se denomina la glutatión S-transferasa. Le dice, vente bilirrubina indirecta, no te vas a escapar, eres aceite. Entonces yo como glutatión transferasa lo sujeto a la bilirrubina indirecta y le voy a llevar a un organelo membranoso, que es el retículo endoplasmático. Ahí los voy a llevar. Rugoso, liso, dependiendo cuál es la fase, ¿no? Lo lleva al retículo endoplásmico o endoplasmático, si ustedes quieren. Allí, por ejemplo, dice el libro de Harrison, no, dice, ¿no? Se une proteínas citosólicas, pero ¿cuál es esa proteína? La glutatión S-transferasa. Posible pregunta de examen. Si quieren aplazarnos los docentes, los que realizan el examen, nos pueden preguntar cualquier proteína encima de acá. Entonces viene el proceso de la conjugación, que este es el proceso de la gran transformación, esto en el retículo endoplásmico. Entonces, hay una enzima importante que tienen que dominar, que es esta enzima, que es la uridin difosfato glucuronil transferasa. Ahora, traten de no memorizar. Uridin es un aminoácido, es una base nitrogenada también, que funciona parte del ADN. Difosfato, que va a añadir dos grupos fosfatos y que tiene un componente hidrofílico que es glucuronil transferasa. Lo vamos a transferir los ácidos glucurónicos, ¿ok? Para que se vuelva hidrosoluble. ¿Por qué es tan importante esta enzima, el uridin difosfato glucuronil transferasa? ¿Por qué?
Cuando no hay esta enzima, doctores, cuando no hay esta enzima, se crean dos enfermedades, incluso tres podríamos llamar, ¿no? Una es el Gilbert, como alguien decía por ahí, y otro es el famoso Kliger-Najar, ¿ok? El famoso síndrome Najar, el tipo 1 y el tipo 2. Cuando esta enzima no funciona, se crean estos dos síndromes. Habíamos dicho 4 síndromes que tienen que saber: el Gilbert, el Kliger-Najar 1 y 2, el Dubin-Johnson y el síndrome de Rotor, ¿ok? 4 síndromes tienen que recordar acá. Estas dos ya la tienen, porque cuando esta enzima no funciona, se crean estas dos enfermedades, ¿ok? Entonces, esta bilirrubina no conjugada, esta enzima añade ácido glucurónico, pueden añadir dos, que es monoglucurónico, o pueden ser dos ácidos, que son diglucurónicos, y ya se convierte en bilirrubina conjugada. Esto es lo difícil, digamos, ¿no? De la parte bioquímica. Después, esta bilirrubina conjugada, pues ya se puede excretar, ¿no? Ya es hidrosoluble, se puede eliminar por la bilis, ¿ok? Muy bien. Entonces, cuando falla en la conjugación por esta enzima, habíamos dicho que se crean estas dos enfermedades, que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, ¿ok? Muy bien. Esto es lo bonito, ¿no? Cuando esta bilirrubina ya está conjugada, ¿ok? Se elimina a través de una proteína importante, que es el famoso MRP2. ¿Qué significa? ¿Qué dice el libro de Harrison? Esta proteína es la proteína 2 asociada a resistencia de múltiples fármacos. Gracias a esta proteína, a esta puertita, a este canal, a este transportador, la bilirrubina sale del hepatocito y lo libera al plasma, ya como bilirrubina conjugada. ¿Ok? Y esto viaja al intestino, la bilirrubina conjugada, y por las bacterias, ciertas enzimas, se convierte en el famoso urobilinógeno y elimina por las heces como las famosas urobilinas. ¿Ok? Muy bien. De estos pigmentos hay la famosa circulación enterohepática. ¿Ok? Estas bilirrubinas o este urobilinógeno, hay una reabsorción del 10 al 20% y el 80 al 9% se elimina a través de las heces en formas de urobilinas, ¿ok? Cuando el paciente no tiene bilis o cuando hay alguna anormalidad en esta proteína 2 asociada a resistencia de múltiples fármacos, se crea un síndrome. ¿Qué creen? ¿Cuál creen que es, doctores? ¿Cuál es ese síndrome que está normal en esta alteración de la MRP2? Eso, muy bien, Rolando. Muy buen nivel. El síndrome de Dubin-Johnson. Ok, voy a anotar acá. El síndrome de Dubin-Johnson. Con eso ya están hechos, doctores. Con eso ya dominan qué es un Gilbert, qué es un Najar 1 y 2 y qué es un Dubin-Johnson. Por lo menos la parte dónde está el problema, en qué proteína. ¿Ok? Eso es la gran diferencia de estudiar de verdad a solo leer, ver resúmenes, estudiar estilo mediocre, estilo poco, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué más debemos destacar de esto? Que hay una fracción delta. Hay una fracción delta. Habíamos hablado hasta ahora bilirrubina indirecta y directa, ¿verdad? Hay un componente que yo no sabía, que si no hubiera estado dando esta clase, tal vez nunca me hubiera enterado. Por eso también el hecho de leer, actualizarse como médico, nunca dejar de aprender es clave para que seas un médico exitoso y en las demás áreas, ¿ok? A esta fracción delta no la conocía. Entonces he hecho una revisión, buscar muchos artículos de cuál es la importancia como médico. Miren, cuando un paciente ingresa a la clínica, ya, un problema común, ¿ok? Una coledocolitiasis o una colangitis. Llega el cirujano, dice, esto necesita RCP, o el gastroenterólogo hace la RCP, libera la vía biliar, saca el hito, o lo operan, etcétera, etcétera, le pone una sonda, etcétera, ¿no? Entonces el paciente todavía está histérico, ¿no? Está histérico. Se supone que va a ir disminuyendo los niveles de bilirrubina, ¿no es cierto? Pero la ictericia a veces se queda como secuela, buenos días, incluso semanas, refieren algunos series de casos.
Entonces, esta se le atribuye a la fracción delta. Fracción delta. Entonces, esta fracción delta es la que se ve como colestasis prolongada. Entonces, puede ser en el examen cuál es la explicación fisiopatológica de la colestasis prolongada en un paciente con vía biliar permeable. La respuesta será la fracción delta de la bilirrubina. Entre opciones nos podrían poner fracción alfa, beta, etcétera, pero acá es la fracción delta. ¿Por qué? Porque esta bilirrubina conjugada, cuando se une a la albúmina, es una covalente y esta dura de 12 a 14 días. Entonces, la colestasis prolongada, ¿cuánto tiempo puede durar fisiopatológicamente hablando? De 12 a 14 días. Recuerden que la fisiopatología no siempre se correlaciona con medicina basada en la evidencia, pero la fisiopatología es alucinante para poder entender todas estas cuestiones, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un punto clave. Por eso dice que el paciente que mejora la clínica laboratorialmente, pero la ictericia visible tarda, puede no haber bilirrubina en la recuperación. A esto se refiere o es la explicación por la bilirrubina delta que no se filtra. ¿Ok? Eso hay un dato extra que no la sabía, he aprendido y pues espero poderles transmitir la explicación de una colestasis prolongada. ¿Ok? La parte de la excreción es un poco más fácil porque como ya es hidrófila, se transporta la bilis, va al intestino, se forman los urobilinógenos y estas se convierten en urobilinas por algunas bacterias que van a ir a escindir a estos urobilinógenos. ¿Ok? Muy bien, creo que esta de la parte de ictericia es lo más bonito en cuanto a la bioquímica y a la fisiopatología. Ahora nos toca retroalimentar, ya sea con banco de preguntas o flashcards dentro de nuestra plataforma. Ok, veamos. ¿De dónde proviene la mayor parte de la bilirrubina diaria? ¿De dónde viene? De la destrucción de los eritrocitos, ¿ok? Un 80-85%. Lo más frecuente, recuerden aprender lo más frecuente. ¿Qué porcentaje de bilirrubina proviene de hemoproteínas y de eritroblastos inmaduros? De un 15 al 20%. Estos son preguntas de memoria que pueden lanzarnos básicamente para aplazarlos. ¿Dónde se produce la bilirrubina? Pues en las células reticuloendoteliales, específicamente en el bazo. ¿Cuál es la enzima responsable de transformar el hemo en biliverdina? La hemooxigenasa. ¿Cuáles son los productos de degradación de la hemo por la hemoxigenasa? La biliverdina, 3 componentes, ¿no? La biliverdina, el hierro y el monóxido de carbono. 3 componentes. ¿Cuál es la enzima responsable de convertir la biliverdina en bilirrubina? Fácil, la biliverdina reductasa. Estamos retroalimentando lo que ya hemos explicado. ¿Por qué la bilirrubina no conjugada es insoluble? Porque tiene puentes de hidrógeno en el interior, en su núcleo, ¿no ve? Porque habíamos dicho, aquí están sus colitas hidrófobas, y aquí al centro están sus puentes de hidrógeno que ocultan, ¿no? Los cubre a la parte polar, por eso es liposoluble. ¿Cómo se transporta la bilirrubina conjugada en sangre? Su Uber, ¿cuál era su taxi? ¿Qué se denomina? La famosa albúmina. Creo que todos la dominan. Muy bien, albúmina. La bilirrubina no conjugada, la indirecta, ¿se filtra por el riñón? No, nunca, casi nunca, ¿ok? Porque está unida a la albúmina y la albúmina no se filtra siempre por los riñones. ¿Cómo se entra la bilirrubina al hepatocito? Gracias a receptores. ¿Hay un nombre especial? No. Algunos libros de bioquímica van a ver ligandinas de bilirrubina, ¿no? Este es el libro de Hutchinson, dice son mediadas por portadores, pero sin transportador específico para la bilirrubina indirecta, ¿ok? En algunos textos de bioquímica hemos encontrado las famosas ligandinas, ¿ok? Y si alguien ha leído otro libro, otro artículo científico, algún científico que haya puesto su nombre, pues bienvenido. ¿Cuáles son las proteínas citosólicas que se unen a la bilirrubina dentro del hepatocito? Acá es bilirrubina indirecta. Recuerdan, les decía, o sea, ya está dentro del hepatocito y la bilirrubina indirecta se puede escapar porque es aceite, ¿no? Entonces hay una proteína que se encarga de decir, vente bilirrubina indirecta, te voy a llevar al retículo endoplásmico, ¿no? Para que puedas volverte hidrosoluble.
Esa enzima son las famosas glutatión S-transferasas. ¿Ok? Sí que es difícil, sí, pero esa es la manera de poder repasar. ¿Dónde ocurre la conjugación de la bilirrubina? En el hepatocito, específicamente en un organelo, que es el retículo endoplásmico. Ahora, en el liso, en el rugoso, en los dos. ¿Ok? ¿Cuál es la enzima clave de la conjugación? Cuando la bilirrubina se une al ácido glucurónico, o ya sea con uno o con dos, la famosa uridín difosfato glucuronil transferasa. Esta es la enzima clave. Si yo quisiera, si a mí me tuvieran el poder de hacer el examen y quisiera preguntarles una enzima importante, es este uridín difosfato glucuronil transferasa. Esta enzima les preguntaría, o esta enzima deberían de preguntarnos. ¿Por qué? Porque tiene Gilbert, tiene Krieger, Najar en la parte de pediatría. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo se manifiestan, cuál es el tratamiento, etcétera, en los posteriores diapositivas. ¿Qué vuelve hidrosoluble a la bilirrubina? La conjugación con el ácido glucurónico. Eso lo vuelve hidrosoluble porque le añade puentes de hidrógeno que era apolar, lo vuelve polar. Listo. ¿Qué transportador dice? ¿Cuál es el nombre del transportador que excreta la bilirrubina conjugada? Recuerden la resistencia a fármacos, ¿no? Las proteínas asociadas a resistencia a fármacos o el famoso MRP2, ¿ok? MRP2, porque recuerden, cuando no hay esta enzima, hay el famoso Dubin-Johnson, ¿ok? Cuando no hay esta enzima, igual las dos enfermedades. Bueno, en realidad tres, ¿ok? Muy bien, con eso terminamos. ¿Qué transportador devuelve la parte de la bilirrubina conjugada a la sangre portal? Ufa, esto es nivel molecular. O sea, una vez que ya se ha eliminado, se rompe algún porcentaje, se convierte en bilirrubina no conjugada y a veces regresa a la parte portal y estos receptores son los famosos MRP3, las proteínas resistencia, la 3 principalmente. ¿Ok? ¿Qué transportadores reintroducen la bilirrubina conjugada al hepatocito desde los sinusoides? Igual, una pregunta clave para poder retroalimentar son los famosos proteínas OATP B1 o OATP B3, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la relevancia? ¿De qué nos pueden, por qué es tan importante? Porque cuando no existen estas proteínas, se pueden generar hiperbilirrubinas conjugadas, ¿ok? La bilirrubina conjugada se absorbe en el intestino delgado, dice conjugado, no, porque es hidrofílica. Lo único que se puede reabsorber, un pequeñito porcentaje, es la no conjugada, ¿ok? ¿Cuál es la acción bacteriana que transforma de bilirrubina conjugada en no conjugada en el colon? Estas son las famosas beta-glucuronidasas bacterianas, es decir, estas las convierte de bilirrubina directa a bilirrubina indirecta y un porcentaje se puede reabsorber. ¿Cuáles son los productos bacterianos derivados de la bilirrubina no conjugada? Los famosos urobilinógenos, ¿ok? Con esto hemos terminado la parte de qué es ictericia, cómo se forma, cuál es la conjugación, cómo se excreta, cómo se capta, ¿ok? Entonces, un par de preguntas para que ustedes puedan retroalimentar. Lean la pregunta, recuerden para el examen, leen la pregunta. Si sabes la respuesta, no miras las opciones, vas a buscar la respuesta. Si en el examen lees la pregunta y no sabes, no tienes idea, pero te suenan campanas, en vez de tener 5 oportunidades, haz el método del descarte, ¿no? Si tienes ABCDE, vas descartando y vas luchando entre 2 o 3, ¿ok? Entonces, 15 segundos por cada pregunta, doctores. Vamos.
Doctor, del anterior no puso la respuesta. Muy bien, doctores. Listo. 30 minutos más de atención, focus, atentos, ¿ok? Atentos, 30 minutos y luego ya, luego vean la tele, estudien, cenen, lo que sea. Atentos, 30 minutos. Miren, cuando llega un paciente con ictericia, para nosotros es bien fácil, ¿no? Pedimos laboratorios, bilirrubina, fosfatasa alcalina, gamma glutamitransferopeptidasa, una ecografía, test de Coombs, dependiendo de lo que estemos sospechando. Pero en el libro de Harrison hay una parte que refiere cómo se mide, cuál es el método, por qué se puede infraestimar o supraestimar los niveles. Entonces, lo más rescatable para el examen es que hay muchos tipos de reacciones para medir la bilirrubina, pero la que más destacan, resalta, es la famosa reacción de Van den Berg. Esta reacción utiliza un componente que es el ácido diazosulfanílico. Este análisis químico, hay una reacción con la bilirrubina. Cuando esta bilirrubina se une con este ácido, van a formar los famosos azopigmentos. Cuando se forman estos azopigmentos, se puede medir por fotometría a 540 nanómetros. Serían muy bolas, o sea, muy pelotudos que nos pregunten ¿a cuánto de fotometría se miden los azopigmentos? Ah, pues una pregunta X, ¿no ve? Tendrían que ser algo con criterio. Podemos decir qué tipo de reacción para la medición de la bilirrubina. Ya, digamos, aún así no es tan relevante para nosotros como médicos. Entonces, cuando se mide la bilirrubina, nos van a reportar en laboratorio, perdón, un ratito.
Ok, en laboratorio nosotros como médicos nos reportan, ¿no es cierto?, la bilirrubina total, pero en la parte del laboratorio no miden la total, sino miden solamente una fracción. Entonces, el resto lo hacen por porcentaje. Si midieron 15%, el otro será el 85%. Entonces, la bilirrubina directa, el concepto bioquímico es la aproximación de la bilirrubina conjugada, que es la hidrosoluble que ampliamos ampliamente, y esta directa es la que reacciona con el ácido, ¿ok? Es la que reacciona. Y la indirecta es la diferencia entre la bilirrubina total y la directa. Como ustedes verán, no se mide como tal la indirecta. Se mide la total y la directa y lo que sobra es la indirecta. Ok, esto es más para bioquímica, para los laboratoristas, digámoslo así, para que puedan medir en este componente. Ok. Para nosotros como médicos que tenemos que recordar los valores normales, ¿no? De 0.2 a 1.2 en nuestro límite miligramos decilitro de bilirrubina normal, ¿ok? Eso debería ser lo normal de bilirrubina. Estaba revisando un artículo juntamente para sacar las imágenes como dato extra, la bilirrubina no todo es malo, también tiene factores protectores. ¿Cómo que sí, doctor? ¿Factor protector? Sí, al parecer los pacientes que tienen Gilbert, cuando tienen ictericia, no han debido ver en los trabajos, en los mismos compañeros, en el hospital o donde estén. Hay personas que sus escleras están amarillas. Y cuando no desayunan, se ponen bien amarillas y uno le decía, oye, ¿qué te pasa, cuate, no? ¿Por qué tus escleras están amarillas? Probablemente tengan un Gilbert, ¿no? Pero se han demostrado que los pacientes que tienen hiperbilirubinemias, hasta cierto punto, tienen factores protectores, tienen menos presión arterial, menos enfermedades cardiovasculares. Se los voy a pasar el artículo, un resumen, para que ustedes lo puedan revisar. Eso dato como dato extra, ¿vale? Entonces, cuando nosotros medimos la bilirrubina directa, menos del 15% es del total, ¿no? Cuando una fracción directa supera el 15%, ya hablamos de una hiperbilirubinemia conjugada. Por eso se dice que una pizquita de bilirrubina directa en sangre ya indica una patología hepatobiliar, ¿no? Un dato importante. ¿Qué más tenemos que saber de la fracción delta? Esta es la famosa biliproteína, ¿no? Esta es una bilirrubina conjugada que se forma cuando hay un aumento progresivo de los glucrónicos de bilirrubina en el suero y esto nos traduce en colestasis prolongadas y de trastornos hepatobiliares. La bilirrubina delta tiene una vida media de 12 a 14 días. Ok, esto es un poquito todavía más importante a comparación de la previa. ¿Por qué? Porque esto explica los pacientes que tienen colestasis prolongadas porque es por las bilirrubinas deltas. Recuerden, de 12 a 14 días. Anótense en su resumen, en su Excel, para que lo vuelvan Anki y lo puedan volver a repasar en un par de días. ¿Ok? Muy bien, doctores. Luego viene el libro de Harrison con el estudio al paciente. Un paciente que te llega con ictericia, ¿qué es lo que vamos a solicitar? Y acá vamos a profundizar las enfermedades, ¿ok? Yo creo que con esto vamos a pulir. La ictericia es un síntoma, ¿no? Más bien un signo para nosotros, ¿no? Más bien nosotros vemos al paciente color amarillo, para nosotros más bien es un signo, ¿no? No es un diagnóstico. Nosotros este signo debemos de confirmar con laboratorio. Vemos si a qué predominio es, de la directa o la indirecta. Ahora, una vez que nosotros definimos qué es indirecta o directa, vemos qué patrón tiene, si es un patrón hepatocelular, es un patrón obstructivo colestásico, y si hay colestasis, ¿qué es? ¿Es intrahepático o extrahepático? Alucinante, ¿verdad? Y esto correlacionamos con la anamnesis, el examen físico, laboratorios y otras imágenes. Entonces, en resumen, ictericia, pedimos laboratorios. Todo el perfil hepático, bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina, gamma-glutamil transpeptidasa. Todo eso pedimos. Una vez que la bilirrubina nos dé alta, vemos a qué predominio es, de la directa o la indirecta, ¿ok? Si es un componente hepatocelular o es un componente colestásico o obstructivo. Bueno, ahora, si es obstructivo, que es lo frecuentemente lo que vemos en la consulta, vemos si es intrahepático o es extrahepático y solicitamos exámenes complementarios. Ahora,
Estos trastornos vamos a pedir ciertos componentes, ¿no es cierto? Viene el primer paso, pedimos laboratorios, todos los laboratorios que hemos visto, y aquí vamos a añadir albúmina y el tiempo de protrombina. Pero doctor, el paciente tiene ictericia, nosotros no queremos valorar la nutrición, cómo está su albúmina, cómo está la sangre, la coagulación. No, aquí con esto, la albúmina y el TP, tiempo de protrombina, nosotros estamos valorando cómo está el hígado, cómo está. Cuando nosotros valoramos la función hepática, principalmente lo hacemos con el tiempo de protrombina, la albúmina y otras. ¿Por qué el TP? Porque el hígado necesita la fibroquinona, la vitamina K, para ver cómo está. Si un paciente tiene un TP prolongado, probablemente se debe a una disfunción hepatocelular. Lo mismo en los pacientes con hipoalbuminemia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿por qué puede subir la bilirrubina? Porque hay hemólisis, porque hay aumento de producción, hay hemólisis, hay eritropoyesis ineficaz o es por reabsorción de hematomas. Hace un par de semanas había un paciente que lo habían operado de una colecistectomía, el cirujano, ¿ok? Capo el cirujano, le hizo una colecistectomía y el paciente todavía tenía bilirrubinas altas. Tenía como de 6 bilirrubinas y estaba predominio de la indirecta. Yo dije, pues no puede ser, porque el internito, el R1, decía, está haciendo hemólisis, está haciendo eritropoyesis ineficaz, ¿por qué? No, pues, a ver, ¿por qué ha llegado a la clínica? Ah, porque tenía un dolor abdominal en el hipocondrio derecho, ok, tiene una colecistitis aguda y además una coledocolitiasis, perfecto, lo han operado perfecto. Entonces, veamos por orden. Primero tenemos que sospechar si no había un hematoma. Puede ser, cuando hablamos con el cirujano, dice, ah, sí, lo que pasa es que, doctor, la vesícula estaba muy pegada a la parte inferior del hígado y tuvimos que, al desprender, ha sangrado un poco el hígado. Entonces tuvimos que electrocauterizar y para dejar que sangre. Entonces se ha hecho un pequeño hematoma ahí, un pequeño hematoma, colección de sangre. Y esa colección se estaba reabsorbiendo, ¿no? Recuerden, biliverdina y eso, bilirrubina indirecta, entonces había hiperbilirrubinemia. No es que estaba haciendo hemólisis. Y a la familia, como era privado, le pide aptoglobina, test de Coombs, incluso valoración por hematología. No, pues, ¿no ve? Por eso estos datos son clave, doctores. Clave. Ok, primero, uno, ¿por qué hay bilirrubina? Por el aumento de la producción, una causa. Infrecuente, infrecuente. Otra por alteración en la captación y conjugación. Esto les encanta preguntar en la RESI. Gilbert, Kliger-Najar y demás. Y la regurgitación o por fuga o daño o obstrucciones, ya sea colestasis, hepatitis o destrucción canalicular. Esto es lo frecuente en la práctica diaria. Probablemente un hepatólogo vean estos casos más difíciles, ¿no? Pero en la práctica diaria lo frecuente creo que es por obstrucción, ¿ok? Muy bien. Ahora, las hiperbilirrubineas, vamos ahora a las no conjugadas, y esto es la clave. Producción excesiva, ¿ok? Ya sea por trastornos hemolíticos. Estos trastornos hemolíticos puede ser por esferocitosis, drepanocitosis, paludismo. Estos repasen, vayan a la plataforma, la parte de hematología, en la parte de anemia hemolítica, esta parte, ¿ok? O la reabsorción de hematomas, como les estoy comentando en este caso. Y rara vez excede la bilirrubina de 5 miligramos de cilitro, rara vez. Ahora, en los defectos de captación y de conjugación, específicamente de captación y conjugación, está el síndrome de Gilbert. Si tú me preguntas a mí, ¿cuál es más frecuente entre el Gilbert y el Kliger-Najar? El Gilbert, ¿ok? Porque hay una deficiencia en su función, no funciona al 100%, funciona parcialmente dicha enzima y es un cuadro frecuente, miren, y es benigna, ¿ok? Entonces, la ictericia puede fluctuar con el ayuno o puede ser desencadenado por el estrés. Fácil. Los defectos de conjugación. Ahí está el Kliger-Najar tipo 1 cuando hay una ausencia total de la enzima. Entonces, como hay ausencia total, esto se ve más en pediatría y puede llegar al kerníterus, ¿ok? Yo la verdad
probablemente con los neonatólogos esto vea, con la pediatra neonatóloga en la siguiente semana. En la vida real, ¿cuántos casos ha visto? Yo la verdad nunca he visto un Kliger-Najar, probablemente en otros países. El tipo 2, el Najar 2, es una actividad disminuida y esta, ok, esta les encanta preguntar, porque esta sí va a responder al fenobarbital. Posible pregunta del examen. El fenobarbital, ¿a cuál tipo de hiperbilirrubina conjugada responde? ¿A cuál trastorno genético de conjugación? Al Kliger-Najar tipo 2. ¿Ok? Clásicas preguntas, les encanta preguntar en otros países esto. También la hiperbilirrubinemia pueden ser por toxicidad de fármacos. ¿Cuál? La rifampicina y el probenecid. La anterior hemos visto. El probenecid, doctores, ¿en qué casos está indicado? ¿Cuándo usamos probenecid? A ver, veamos los comentarios. Muy bien, en hiperuricemias. Excelente. Muy bien, es un úrico-súrico. Perfecto. Muy bien, el probenecid y la rifampicina compiten con esos receptores y pueden generar hiperbilirrubinemia no conjugadas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando hay una hiperbilirrubinemia que es indirecta, ¿ok? Muy rara vez supera los 5 miligramos de cilitro. ¿Cómo me voy a apoyar que esta hiperbilirrubina es indirecta? Por ejemplo, cuando es por hemólisis, aumenta los reticulocitos, aumenta el lactato de deshidrogenasa, disminuye la aptoglobina porque transporta y aumenta los urobilinógenos urinarios. ¿Ok? Y estos pacientes pueden tener cálculos pigmentados por bilirrubinato cálcico. Ahí está, doctores. Tómenle un screen. Esto les encanta preguntar en ictericia. En Bolivia, creo que no ha entrado hasta ahora. En otros países les encanta preguntar. El Kliger-Najar tipo 1. Hay una ausencia total de la UDP-GT, ¿no? La uridinifosfato, glucoronidtransferasas. Hay una ausencia total. Por lo tanto, hay una hiperbilirrubinemia indirecta que puede superar más de 20 miligramos de cilitro. ¿Se imaginan, doctores? Toda el sangre o todo el plasma del bebé amarillo, ¿no? Amarillo, así como meconio. El meconio es medio verde, ¿no? Y genera ictericia grave neonatal y llega a daño cerebral. Se depositan estos en los ganglios basales y llega a kernicterus. Como no hay enzima como tal, es mortal, tiene mucha letalidad en la lactancia. Ok, espero que con esta imagen, boom, capten muy bien. El Kliger-Najar tipo 2 hay una actividad reducida. ¿Qué tanto reducida? El libro refiere menos del 10% de dicha enzima. La hiperbilirrubinemia suele estar entre 6 a 25, hay una ictericia persistente y el tratamiento es con fenobarbital porque induce, estimula la producción de esta enzima y por lo tanto puede disminuir dicha bilirrubina. El tipo 1, a diferencia del tipo 1, el tipo 2 responde al fenobarbital aumentando la actividad residual. ¿Ok? Muy bien. Listo. Esto les hice un resumen. Háganle un screen, añádanlo a su resumen y ahí tenemos en cuanto a las enzimas, ¿no? En Kliger-Najar tipo 1 no hay enzima. En el Kliger-Najar tipo 2 muy baja, 10%, y en el Gilbert está en un 30 al 50%. La mitad funciona. ¿Y cuál es la más preguntado? El Gilbert en medicina interna, en gastro y esto en pediatría. ¿Ok? Los famosos Kliger-Najar tipo 1 y tipo 2. Aquí la bilirrubina es más de 20, este entre 6 a 20 y el Gilbert menos de 3 miligramos y esta sube con el estrés. Ahí en el caso clínico nos preguntaban, ¿no? Estudiante de medicina que está en exámenes, etcétera. Lo mismo puede pasar en un caso. El riesgo de kernicterus es alto en el tipo 1, el tipo 2 bajo y el nulo en el síndrome de Gilbert. Respuesta al fenobarbital, ¿ok? Sí en el Kliger-Najar tipo 2, sí en el Gilbert, pero rara vez está indicado por el hepatólogo. Tratamiento acá, fototerapia intensiva, trasplante hepático. En el Kliger-Najar tipo 2 fenobarbital y al paciente el del Gilbert nada más tranquilizarle y que desayune, por favor, les dicen, ¿no ve? A sus colegas, compañeros que tienen ictericia en la línea y puede ser Gilbert, dice, tranquilo, tienes que desayunar o le invitas una gelatina, un yogur para que su enzima pueda funcionar, ¿ok? Muy bien, eso espero que haya quedado claro. Otros dos síndromes
es el Dubin-Johnson y el Rotor, pero estas son hiperbilirrubinemias conjugadas. En el Dubin-Johnson, el problema es en el MRP2, proteína resistencia a fármacos tipo 2. Hay una mutación. Y es asintomático y benigno, ¿ok? El Rotor es una posible deficiencia de transportadores, el famoso OATP-B1 o B3, y es asintomático y también benigno. Por eso es que no han debido ver paciente con síndrome de Dubin-Johnson, síndrome de Rotor, ¿no? Porque tal vez el paciente tenía ictericia y no tenía nada y le quitaron su vesícula, y etcétera, etcétera, ¿ok? Yo creo que muchos pacientes, los cirujanos debieron operar un Dubin-Johnson, un Rotor, porque el diagnóstico es difícil, porque tenemos que buscar estas alteraciones genéticas, ¿ok? Muy bien, doctores. Ahora vamos a terminar con ciertos patrones en los laboratorios. Esto ya hemos visto en hepatología, en parte de gastro. Miren esto. Esto es clásica pregunta en los exámenes de la RESI. Nos pueden preguntar como caso clínico preguntas. En un paciente con una hepatitis viral, ¿ok? Aquí es el ACT-ALT más de 500 unidades internacionales litro. El ALT es mayor que el AST, viral. Y en la alcohólica es revés. El AST es mayor en comparación a la ALT. ¿Ok? Estas dos, por favor, anótense, repasen. Y para toxinas o fármacos, ambas están muy elevadas, casi simétricamente o correlacionadas en cuanto a los puntos de corte. ¿Ok? Cuando es un patrón colestásico, recuerden, fosfatasa alcalina y gamma-glutamil transpeptidasa, y para eso necesitamos una ecografía hepatobilio-pancreática para ver si es una dilatación extrahepática, que es lo frecuente, o una dilatación o obstrucción intrahepática. Y aquí viene lo bonito. Por aquí que vamos a encontrar cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, colestasis del hígado y otras enfermedades que ya es más parte de gastroenterólogo, específicamente del hepatólogo. Y en Bolivia tenemos muy pocos hepatólogos, ¿ok? Muy bien. Este es el algoritmo en cuanto al libro de Harrison. Miren, el paciente viene con ictericia, hacemos la anamnesis, exploración física, le pedimos el patrón hepático, vemos si hay elevación de bilirrubinas, si hay elevación de la bilirrubina directa, vemos trastornos hereditarios, Dubin-Johnson, Rotor. Si es a predominio de la indirecta y la bilirrubina directa es menos del 15%, descartamos fármacos, sobre todo rifampicina, probenecid, trastornos hereditarios como el Gilbert, Krieger-Najjar o enfermedades hemolíticas o eritropoyesis ineficaz, todo lo que hemos repasado. Cuando hay aumento de las bilirrubinas, además de otras pruebas de función hepática, como por ejemplo un patrón celular, como un aumento de las transaminasas, vamos a ver acá varias cositas. Esto ya hemos visto, vean en la parte de hígado. Por ejemplo, hepatitis tipo A, hepatitis tipo B, hepatitis tipo C. Intoxicación o la enfermedad por cobre, intoxicación, donde medimos la ceruloplasmina plasmática o estudios toxicológicos. Si el resultado es negativo, solicitamos virus de la hepatitis B, Epstein-Barr y algunas otras inmunoglobulinas M contra otros virus, como por ejemplo el virus de la hepatitis E. Y si no llegamos al diagnóstico, se realiza la biopsia hepática. Cuando el patrón es a predominio de la fosfatasa alcalina, hacemos la ecografía, vemos si hay dilatación biliar y colestasis extrahepática, y si lo hay, probablemente el paciente, si hay una obstrucción en vesícula biliar, le pedimos una RCP, ¿no? Y si hay y no hay dilatación biliar y hay colestasis intrahepática, ahí pedimos anticuerpos antimitocondriales, pruebas serológicas para citomegalovirus Epstein-Barr o resonancias magnéticas, incluso llegando a la biopsia hepática, si cuando los anticuerpos mitocondriales son positivos, ¿ok? Ahora, aquí tenemos causas de hiperbilirrubinemia aislada, todo lo que mencionamos, trastornos hepatocelulares que pueden originar ictericia, muchas otras condiciones. Y les voy a dar los tips para el examen. Miren, si el caso clínico, un paciente nos preguntan con ictericia y tiene dolor intenso en hipocondrio derecho y tiene fiebre, a ver, si el paciente tiene ictericia, dolor intenso en hipocondrio derecho, pero no tiene fiebre, ¿qué será, doctores? ¿Cuál será el diagnóstico? A ver, veamos, vamos. Hepatitis.
Ictericia, dolor intenso en hipocondrio derecho, ¿ok? Puede ser coledocolitiasis, muy bien, doctores. Coledocolitiasis. Puede ser una hepatitis, ok, está bien. Lo más frecuente, creo, ¿no? Lo más frecuente que vemos. Una colecistitis. No, colecistitis no solo sería hipocondrio derecho, ¿no? Dolor nada más. No tendría por qué haber ictericia. ¿Por qué hay ictericia? Porque se supone que hay obstrucción, ¿no es cierto? Tenemos la vesícula biliar, el conducto cístico, el hepático y el conducto común, ¿no? Aquí tendría que haber obstrucción y pues regurgita y hay ictericia, ¿ok? Si a esto se añade fiebre, esto es colangitis. Fácil. La pentada de Reynolds, todo lo que ustedes han llevado en cirugía. Fácil. Vamos a lo bonito de gastro. Si el paciente tiene ictericia, tiene artralgias y fiebre, puede ser una hepatitis viral. Si el paciente tiene ictericia y tiene prurito intenso, eso es colestasis, puede ser una cirrosis biliar primaria. Recuerden que en cirrosis biliar primaria el prurito es un dato clave para poder estudiarlo. Si el paciente tiene ictericia que no le duele y pierde peso, aquí debemos de descartar que no sea un cáncer periampular. ¿Ok? Veamos otro dato. Ictericia, dolor y fiebre, colangitis, la famosa tríada de Charcot. Si a esto el paciente tiene shock, fiebre y demás, la pentada de Reynolds, todo lo que ustedes han visto en cirugía. Si el paciente tiene ictericia, vesícula palpable, eso es tumor, el famoso signo de Corbusier, ¿no? Vesícula palpable, cáncer. Si el paciente tiene ictericia fluctuante, a veces sí, a veces no, y se desencadena con el ayuno, Gilbert. Si el AST está más alto que el ALT en cuanto a 1000, es hepatitis viral, tóxica o isquémica. Esto, por ejemplo, pasa en sepsis, ¿no? Mucho que veo. Pacientes con fosfatasa alcalina alta, gamma glutamil transpeptidasa alta, colistasis, un patrón colestásico. Si tiene coledocolitiasis, la causa más común de ictericia obstructiva, lo que frecuentemente vemos. Hepatitis isquémica, picos enormes de STLB. Colestasis por fármacos, muy frecuente, sobre todo con fármacos anabolizantes. Y con eso hemos terminado, doctores. ¿Ok? Causas sistémicas de ictericia, ya, ¿no? Viral, bacteriano. Esto no vas a memorizar todos, ¿no? Usted X, ahí pónganle, ¿no? Casi todos, muchas cosas infectológicas. Fiebre y dolor abdominal, eso pues infección, ¿ok? Con eso hemos terminado, doctores, la clase. Muchas gracias por estar en la clase. Mañana nos vemos con la última clase de ginecología obstetricia, otros 20 puntos jugados. Y la parte de medicina interna nos vemos este jueves con dos temas, ¿ok? Creo que vamos a ver ascitis. A ver, permítanme, ¿dónde está el cronograma? ¿Dónde está? A ver, esta es la plataforma, ¿dónde está? Teníamos aquí por aquí abierta. Acá están. Ictericia, ya, eczema ya vimos. Les voy a enviar si quieren el link al grupo para que lo puedan volver a chequear. Le ponen la velocidad en 2, así lo más rápido que puedan. Lo mismo diarrea, estreñimiento, hemorragia. Distensión abdominal, ascitis y fiebre, ¿ok? Distensión abdominal, ascitis es bien facilito. Ahí tenemos que recalcar el GASA nada más. El GASA, cuando es de origen hipertensión portal y cuando es por irritación peritoneal. En fiebre, sobre todo la fisiopatología. Y lo bonito de esto va a ser el fiebre de origen desconocido, que se ve mucho en medicina interna, ¿ok? Con eso terminamos todo manifestaciones y luego vemos a cardio, endocrino, algunos otros temas, ¿ok? Muy bien, doctores, les voy a pasar el banco de preguntas, entran en la plataforma, igual los vamos a subir, pero para los que quedan quedarse vamos a resolver este banco de preguntas, ¿ok? Muchas gracias, doctores, nos vemos hasta otra oportunidad. Doctor, Recording una stopped. consultita. ¿Este video lo va a subir a plataforma como los demás o cómo va a ser? Sí, 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 sí. Sí, lo vamos a pasar, lo vas a pasar a la plataforma. Está bien. Ah, ya.
Doctor, disculpe, la anterior pregunta la puede pasar otra vez, por favor. Claro que sí, doctor, con gusto. Klinger-Najar tipo 1, ¿no? Más de 20 miligramos y puede producir kernito, los que se mueren. Klinger-Najar tipo 1. Aquí podemos ver el Gilbert, aquí podemos resumir, este está asociado a estrés, ayuno, el tipo 2, este tiene una función parcial del urdín y este responde al fenobarbital. El Dubin-Johnson, alteración de la proteína de resistencia a fármacos. El rotor, alteración de las proteínas OATP, ATP, ¿no? Y así sucesivamente.
Dentro de esto de hepatitis autoinmune y colangitis, los tengo un resumen. Háganlo en screen, porque esto es como ya en insuficiencia hepática crónica hemos visto esto. En insuficiencia hepática crónica, en cirrosis hepática en realidad. Entonces, un resumen, ¿no? Por ejemplo, para colangitis esclerosante primaria, ¿cuál es el marcador? Eso siempre preguntan. Miren, el P-ANCA frecuente, P-ANCA típico, pero acá fosfatasa alcalina elevada y el P-ANCA en colangitis esclerosante primaria. Eso es clave. Y las famosas capas en cebolla que hemos visto y el prurito. En hepatitis autoinmune, recuerden, el ANA positivo, ¿ok? Y los anticuerpos antimúsculo liso, hepatitis autoinmune. En colangitis biliar primaria, los anticuerpos mitocondriales, 95%. Esos son preguntables, todo lo que estoy marcando de rojo. En colangitis intrahepática recurrente benigna y tanto la colestasis intrahepática familiar progresiva no entran en HAR, estos más para hepatólogos, haciendo biopsia, etc. Pero el antimitocondrial, antimúsculo liso y los PANCAS positivos, esos son 3 potencialmente preguntas, ¿ok? Eso para recalcarles. Eso, doctores. Entonces, mañana nos vemos en la última clase de ginecología obstetricia. Buen resto de jornada, descansen. Hasta una otra oportunidad.